Este es el libro del presidente, un cuaderno de presentación normalmente naranja, cuyo componente principal es la cartilla de trabajo del presidente, recomendado también como un instrumento de apoyo para las y los secretarios. Venga, entremos a conocer su contenido. Queridos hermanos, estamos entrando al libro de presidente que tiene esta portada. Quiero ir comentando poco a poco lo que en él vemos. Algunos se dirán que qué pasa con esta imagen que tenemos acá, un escudo con un vexilio interno. Bueno, nosotros no queremos hacer de esto algo propio. No queremos distinguirnos de la Legión de María a nivel internacional. Los símbolos de la Legión de María son los mismos símbolos permanentemente, mundialmente, y no estamos queriendo nosotros poner un identificativo exclusivo. En cuestión de Legión de María, está fuera de lugar y lo reconocemos. Solamente lo ponemos acá porque en materia de redes sociales, en las redes sociales tenemos una situación en la que cada administrador, digamos así, de las redes sociales se maneja una imagen distintiva o indicativa. Esta es la imagen, este escudo rojo con el vexilio interior es el logotipo de la Legión de María en las redes sociales. Es nuestro logotipo de la Legión de María en las redes sociales. Eso sí es válido, porque en redes sociales si la Legión pone un vexilio en todas las redes sociales, en todos los grupos, entonces no habrá una distinción, y esta indica que quien lo ve sabe o deberá saber que es el indicativo de la Legión de María de El Salvador. Llámese Senatus Inmaculado Corazón de María El Salvador, llámese Legión de María El Salvador, llámese Legio Mariae SB, como se llaman nuestros canales o nuestras páginas. Este es el indicativo nuestro, no porque seamos los mejores ni nada de eso, sino que simplemente es para distinguirnos en relación a otros, pero eso sí, solo en redes sociales. Acá se pone porque el libro a veces pasa fronteras, pero lo propio es esto. Aquí tenemos el vexilium, dice libro de presidente. Vamos a ir haciendo para que conozcamos este libro de presidente, porque les cuento que este libro de presidente, por lo menos este video, ha sido muy solicitado porque necesitamos saber cómo se llena el libro de presidente. Entonces aquí tenemos la primera página, que sí es la oficial, digámoslo así, en materia de Legión de María. Esta es la página oficial, la primera página, portada de el libro de presidente. Ahí tenemos que deberá inscribirse el nombre del presidium, luego vamos a escribir ahí la clase de presidium. Ya sabemos, el nombre de presidium, pues el nombre que escogió el presidium, ¿verdad? La clase de presidium, yo soy de la idea que nosotros deberíamos ser como considero que no deberían haber grupos femeninos, porque a veces resulta de que por alguna razón un presidium está compuesto solo de mujeres y le ponen el nombre le ponen clase de presidium femenino, pero no es que la intención sea que el presidium se fundó solo para mujeres. Muchos presidios están en condición femenina o de clase femenina porque pues no ha llegado un hombre, pero
pero eso no debería ser una puerta que cierre a que si un hermano o una hermana se quiere incorporar a la legión, no debe ser una puerta cerrada, ¿verdad? No podrá, no, para que no se diga de que un hombre no puede ingresar mientras no se funde un presidium de clase masculino o para hombres. Entonces, por lo tanto, en eso considero yo de que esto de las clases, pues debería pensárselo. Y si en una parroquia hay un presidium, deberíamos decir así de manera pública, ¿no? Aunque sea interno, sí se maneje ese tema, pero de manera pública no se diga el presidium es femenino. El presidium debe estar abierto a ser mixto, a menos que, como sucede en algunos lugares, que hay presidium femenino y hay presidium masculino, y de paso, de repente, hay también ahí un tercer presidium que es mixto. Entonces, sugerencia, no cerrar las puertas, que la clase del presidium no cierre las puertas a la persona que es de diferente género, porque también se puede dar lo contrario. Nombre de la parroquia, ahí sabemos muy bien cómo se llama la parroquia y establecemos ahí. Esto a veces podemos decir, no, ¿para qué lo voy a llenar? Ya sabemos todo eso, pero sucede de que de repente sí es necesario. Podemos llegar a recibir la visita de un oficial nuevo y estas cosas son necesarias. Lugar o local de reunión. Lugar, pues debería decir que es en el salón, por ejemplo, Divino Niño de la parroquia tal, o el salón tal, porque se manejan nombres, pero debe ser un poquito más específico dónde, porque normalmente no son las reuniones dentro de la propia, dentro del propio templo donde se celebran las misas, sino que en algún lugar como la casa parroquial, el salón parroquial, algo, ¿no? Y luego tenemos Presidium fundado el. Esto es importante también tenerlo, porque el mismo Presidium a veces pasa mucho tiempo, vienen nuevos oficiales y si estos oficiales no cuidan estos detalles, después los olvidan. Pasamos una página en blanco porque el revés de esa página está en blanco, pero vamos a hacer ahora un breve repaso al cargo de presidente. Vamos a hacerlo. Esto es el capítulo 34 del manual, número 2, el presidente. Vamos a hacerlo breve porque a lo que venimos es más bien a cómo llenar el libro. Pero como estamos dentro del libro o dentro del cuaderno de presidente, el libro de presidente, o algunas personas más bien van con el tema de la cartilla, porque así debe ser. Pero el libro de presidente contiene la cartilla, que precisamente es aquí en este caso se utiliza toda la agenda. Bien, este libro de presidente, queridos hermanos, es para que lo use el presidente, tal cual, así se lo indica el nombre. Pero lo sugerimos también para los hermanos secretarios, como un machote para llevar sus actas. A veces al hermano secretario, a la hermana secretaria les toca escribir un montón y se pierden el sentido de la junta por estar escribiendo y escribiendo. Entonces, aunque eso obliga de que deben estar más pendientes para entender y escuchar y entender lo que van a escribir dentro del acta. Bueno, vamos a entrarle aquí a este tema. Número 1. Un deber primordial del presidente será asistir a la junta de la curia a la que esté afiliado el presidium, y con esto y de otras maneras mantener el presidium estrechamente unido con el conjunto del ejército legionario. Bueno, vemos que aquí lo primeritito a lo que se va el manual es a decir, usted tiene este deber y este deber es primordial. Hermano presidente, usted no se puede dar, ¿cómo se llama? Dar
no puede restarle importancia a esto. Esto es importantísimo, que usted no falte a la junta de su Consejo Superior, porque allí usted va a traer información que debe transmitir aquí, para que estemos en conexión con la Legión de María. Si un presidente va haciendo a un lado esta responsabilidad, está desconectando su presidium con la Legión de María. Y entonces, si finalmente deciden ya no estar yendo al Consejo Superior, llámese Curia, Comisión Regia o Senatus, este presidium deja de pertenecer a la Legión de María. Número 2. Presidirá las juntas del presidium y llevará la dirección de los asuntos, hará la distribución del trabajo activo semanal. Bueno, puntos. Presidirá la junta del presidium. Debe ser el presidente el que debe llevar la dirección de la junta. También de los asuntos. Hará la distribución del trabajo activo semanal y recibirá de cada socio los informes correspondientes. En este punto, usted que me ve, usted que me escucha y es presidente, y si no lo es, ponga atención, porque algún día puede serlo. Si usted es legionario, debe tener plena conciencia en este tema, porque también resulta que si usted no es oficial, aunque no sea oficial, usted debe saber estos aspectos por si un día le toca. A veces el presidente no llega a la junta de presidium y puede suceder que el presidium diga, bueno, no vino el presidente, pero no por eso vamos a dejar de hacer la junta. Presídala usted, hermano, o usted, hermana. Y usted debe tomar este libro, debe saber cómo llenarlo y debe saber cómo presidir la junta. Y en esos detalles está el hecho de que debe saber, y esto el presidente debe saberlo permanentemente, de que debe decirle a cada hermano que va a trabajar con otro hermano. Es decir, estamos hablando de que debe trabajar en parejas. En parejas. Este es un tema que se ha hecho a un lado de a poquito. De poquito en poquito. Ahora ya algunos presidios están fallando y esto es un error grande en la Legión. Si un presidium no asigna en parejas el trabajo. Eso es importantísimo que se retome en aquellos presidios que han dejado de ejecutarlo de la forma en que está establecido en el manual. 2. También de que en la distribución del trabajo activo semanal también debe llevar la idea de que a la pareja de hermanos que van a salir a trabajar 2 horas durante la semana, deben también saber a dónde y a qué van. El presidente debe estar muy pendiente de la vida parroquial. Debe saber si hay enfermos que ir a visitar. Entonces el presidente debe decirle, hermanita tal y hermanito tal, por favor, ustedes me van a visitar a fulano, a mengano y a sutano que están enfermitos. Vean, visítenles y pregúntenles si tienen necesidad de que el párroco llegue y les visite, o alguien les lleve la comunión, tal vez algún ministro de la comunión, ministro extraordinario de la comunión, o cualquier otro detalle. Sobre todo deben hablar de los temas espirituales, más sobre todo, ¿verdad? No vamos a hablar del tiempo, no vamos a hablar del fútbol, ni política, ni nada de eso. La visita del legionario debe ser con la finalidad de ayudarle a colocar en otro nivel el alma del visitado. Y esa será llevándole evangelización, llevándole oración y proponerle los sacramentos. Entonces, a partir de eso, el legionario debe saber cuál es su misión. ¿Por qué voy a visitar al hermano fulano? Yo se los he dicho en algunas otras ocasiones, a veces en las parroquias hay gente que va a la misa y no comulga. Pues el presidente debe ver esas circunstancias que vive a veces una persona, a veces una pareja, pero que están yendo a la parroquia y que dan signos a veces de distanciamiento, de separación con la iglesia.
El legionario, entonces el presidente, debe conseguir que haya, dice el manual, una pareja por lo menos que tengan habilidades para trabajos heroicos. Y por esa razón, entonces el presidente debe tenerlos disponibles en cada semana para que esa pareja vaya y haga trabajos de mayor relevancia. Sé que a veces la legión en muchos presidios tienen problemas con las personas porque el presidium lo compone mucha persona de mayor, de edad mayor. Y entonces se les dificultan por sus dolores, por sus achaques de salud, a hacer este trabajo. Pero el presidente debe ser creativo, debe procurar, por ejemplo, ocuparlos, buscar la forma de ocupar todas las personas y hacerlos que presenten un trabajo sólido. Ese es el gran esfuerzo y el gran reto que tienen los presidentes de este tiempo, porque sucede que oficiales de otros tiempos educaron con que se puede aceptar trabajos más bien piadosos, obras piadosas, y dejaron a un lado el trabajo activo. Y como resultado, hoy no tenemos mucho joven en los presidios ni en las parroquias. Así que hay que trabajar esa parte, cambiar esa mentalidad y procurar que el presidium trabaje activamente. Luego dice, recibirá de cada socio los informes correspondientes. Este libro está precisamente con esa finalidad, poder asignar y poder recibir los informes. Por lo menos en otros presidios, anteriormente, ¿verdad? Hablo de tiempos pasados, solo se ponía si cumplieron, no cumplieron. Bueno, ya el secretario tendrá mejores detalles en su acta. Se portará en todo consciente de su responsabilidad como persona a quien la legión ha encomendado el fiel cumplimiento del reglamento en todos sus detalles. Mire, nosotros hemos dicho, y bueno, yo lo digo, que cuando una persona se le nombra, se le da el cargo de presidente o de cualquier cargo de oficial, normalmente la gente tiende a felicitarle, pero se felicita al campeón, se felicita al ganador de la lotería, se felicita a aquel que después de tantos años de estudio alcanzó la meta de tener un título. A ese se le debe felicitar. Pero el oficial que va a entrar a hacer sus funciones, porque lo estamos felicitando cuando no ha celebrado pero ni una junta. Feliciten a un oficial, felicitemos a un oficial cuando entrega. A ese hermano hay que felicitarlo porque se plantó 3 años y lo hizo bien. Su testimonio es grande. El presidium se lo entregaron con 6 personas y terminó su tercer año con un segundo presidium. A ese hermano merece que se le felicite. A veces, después de las elecciones de los cargos de los oficiales en los consejos, ni se le da la palabra a quien sale. Pero a ese hermano es de felicitarle por el valor, por el esfuerzo que le puso, sobre todo si lo hizo muy bien. Pero felicitamos al que va a entrar en función. Allí yo lo que debo decir es que normalmente debemos agradecerle su disponibilidad, agradecerle y animarlo a que lo haga bien. Decirle, estamos con usted, hermano, mire, este es un momento duro haber salido electo, es duro ese momento, aunque veamos sonrisas en las caras, pero es un compromiso. Entonces, ¿por qué? Porque su reto es aplicar la ley, aplicar la normativa de la legión, y eso no le gusta a muchos. Muchos dicen que no es
no es norma. O sea, algunos consideran que el manual no es un libro de instrucciones con normas, con reglas. No lo quieren ver así, porque generalmente algunos queremos una legión blanda. Pero la verdad es que quien recibe el cargo de presidente debe tener claro de que su misión es que, aun cuando a algunos no les caiga bien decirle que tiene que trabajar 2 horitas, que tiene que hacer las oraciones, la catena legionis todos los días, que tiene que venir temprano a la junta, que tiene que hacer las oraciones antes de retirarse de la junta, si se va antes, que tiene que guardar absoluto respeto por todo lo que oye y ve aquí dentro, guardar silencio. Y tantas otras cosas que tiene que decirle el presidente al otro que tiene que hacer o que no tiene que hacer. A veces no se le ve muy bien a una persona que está en esas circunstancias, pero acuérdese que entre las obras de misericordia está enseñar al que no sabe. La finalidad de la legión es llegar a ser santos a través de la gloria a Dios. Y la gloria a Dios no se consigue sentado, no se consigue siendo flojo en el trabajo, no se consigue siendo desobediente, no se consigue llevándole la contraria a las normas. Esta situación entonces es un compromiso grande para el presidente, y esta es una de las grandes cosas a la que debe aplicarse. Debe portarse sabiendo que está consciente de que su responsabilidad es el hecho de que debe cumplir y hacer cumplir el reglamento en todos sus detalles. Faltar a este deber, dice como un comentario prácticamente que hace el manual de esto, faltar a ese deber es una infidelidad para con la legión, y los ejércitos de la tierra lo llamarían traición. Y sobre el delincuente, imagínese, el presidente siendo un delincuente porque no cumple con las normas y porque enseña mal las normas o porque no las aplica. Sobre ese delincuente caerían los mayores castigos. 3. Él es el principal encargado de cuidar de que la sala de la junta esté bien acomodada en lo tocante a alumbrado, calefacción, asientos y a punto para que pueda comenzar la junta a la hora señalada. Mire, hermano, no tenga de menos, por ejemplo, el hecho de que haya, aquí habla de calefacción, pero si es posible, porque nuestros lugares no son fríos, si es posible un ventiladorcito, se lo permite el sacerdote, pídale permiso, consígalo, cómprenlo, el presidium, tenga allí a la mano eso, porque para espantar el calor y los zancudos. Eso definitivamente es una situación que generará bienestar entre los socios y obviamente es algo que puede comprar el presidium. Luego, lo otro es, debe estar a punto para comenzar la junta a la hora señalada. El presidente no se dé el lujo de llegar tarde. El presidente tiene que estar mucho antes, dar ejemplo y además demandar de los demás la puntualidad. 4. Abrirá la sesión puntualmente a la hora prefijada. Cuando llegue el momento preciso, interrumpirá las gestiones para el resto de la catena y cerrará la junta a su debido tiempo. Será bueno que tenga delante sobre la mesa un reloj. En este caso, hermanos, hoy, en este tiempo, pues el teléfono es suficiente. Pero llevar el control del tiempo es buenísimo porque debe haber formalidad, tanto para entrar como para salir. A veces las reuniones se hacen un poco largas y habrá quien que se desanime de ver que esa cosa no se respeta. 5. En ausencia del director espiritual dará la locucio y asignará a alguien para que la dé. Bueno, es responsabilidad del director espiritual hacer todas las oraciones de la Legión de María, dar la bendición al final y además
hacer la lectura espiritual y leer la locución. Pero a veces resulta de que algunos presidios adolecen de la presencia, carecen de la presencia de un director espiritual. Entonces será el presidente quien la dará, ¿verdad? Pero si el presidente considera que alguien por ahí está apto o lo quiere ensayar para ver cómo se desarrolla como presidente en un futuro presidium o en un futuro cargo dentro del mismo presidium, pues puede hacerlo, de hacer de que alguien, otra persona, pueda dar la locución. Luego, 6. Instruirá a los demás oficiales en sus respectivos cargos y procurará que los cumplan. Esto es bueno, esto está indicando de que el presidente debe conocer cómo se desarrollan todos los demás cargos, porque él debe enseñarles al vicepresidente que tiene que estar pendiente de todos los socios, tiene que tener lista por cada cargo, por cada clase de socio, ¿no? Una lista para pasar lista a los socios activos, otra para los auxiliares, estar pendientes de ellos, luego tener control sobre los pretorianos y los adjutores y los juveniles, que no se escapen los juveniles, porque debemos trabajar con jóvenes. Luego estará muy atento en observar quiénes son los socios con especiales cualidades para recomendarlos a la curia cuando se trate de vacantes en los cargos tanto del presidium propio como el de otros. El presidente debería tener a gala poder contribuir al porvenir de la legión, formando oficiales dignos y desarrollando en ellos las buenas cualidades de que tanto depende el valor del presidium. Esto quiere decir, hermano, de que uno debe tratar de educarlos a todos en el conocimiento del manual, enseñarles todo. El día que yo falte, no perecerá el presidium, porque yo mismo me encargué de que todos tengan el conocimiento del manual. Y eso también sirve como un alivio para aquellas curias que ven de caer un presidium por allá. Pues un presidente que venga, un presidente de un presidium que venga y que me diga: mire, yo tengo oficiales, yo tengo personal, tengo hermanos para que puedan administrar ese presidium que se está muriendo. Por Dios, nunca lo he visto, pero qué bueno sería que destacara a alguien con esa idea, ¿no? De tener todos sus hermanos que componen su presidium con pleno conocimiento de cómo se administra la legión. Luego dice el 8: dará a todos sus hermanos legionarios altos ejemplos de espiritualidad y celo, pero no de modo que absorba el trabajo que deberían hacer ellos, porque en este caso daría tal vez muestra de celo, pero no buen ejemplo. Al contrario, haría imposible a los demás el seguirle. En este caso, hermanos, sería importante de que todos nos ubiquemos en nuestro lugar, ¿no? Y allí los socios activos deben saber que deben desarrollar su trabajo muy bien. Entonces, el presidente no tiene que andar haciéndolo todo. Para eso tiene hermanos a quienes debe designarles su quehacer. Luego, porque ya estamos, ya me tiré media hora en esto. Vamos a ver. No olvidará que los informes dichos a media voz o entre dientes son el enemigo de la Junta y por consiguiente, al tratarse de informes, él hablará de manera que se oiga bien su voz en toda la sala. Si no hace esto, verá que los socios usarán un tono de voz apenas perceptible para disgusto y desánimo general. Bueno, dé el ejemplo, sigue hablando, dé el ejemplo, hable fuerte para que todos entiendan que así deben hablar cuando les toque hablar. 10. Es su deber cuidar de que cada socio brinde informes completos, ayudar a los tímidos o faltos de experiencia con preguntas acertadas y, por otra parte, poner límite a los informes que, aunque excelentes en sí, ocupen demasiado tiempo. Bueno, sí, debe ser puntual. Por eso es necesario de que se lleven anotaciones, así se dicen rápido y además da tiempo para explicar aquellas cosas que requieran alguna aclaración. 11. Salvando siempre
de una buena dirección de la Junta, el presidente debe hablar lo menos posible, es decir, tiene que mantener un término medio entre los dos extremos opuestos. Uno de estos extremos es la falta de todo control o de estímulo, de modo que la Junta se vea precisada a gobernarse por sí misma. Los resultados es que algunos miembros se contentan con dar informes monosilábicos, mientras que otros no pararán de hablar. Uniendo lo demasiado con lo demasiado poco, no es muy difícil que un presidium dé la impresión de poder despachar sus asuntos en el tiempo debido, pero hay que decir que esa combinación de incorrecciones no suma la corrección total. Y que no hay orden perfecto donde se cubre el desorden con apariencia de orden. El otro extremo es hablar demasiado. Algunos presidentes se dejan llevar por la palabrería y con esto se apropian del tiempo que le pertenece a los demás socios. B, falsean el concepto de lo que debería ser el presidium, que no es una sala de conferencias, sino un tratar en común las cosas del Padre. Y C, exceso de palabras en los presidentes anula a los miembros y les deja sin deseo de hablar. Ambos extremos son perjudiciales para la formación de los socios. Bueno, este punto habla por sí mismo, que el presidente debe buscar un punto medio y no tratar de alterar la realidad. Debemos ser claros, darle más tiempo y tratar de que el que habla menos, el tímido, tenga un poquito de espacio. Y el otro que habla mucho, hacerle los cortes apropiados. Fomentará el espíritu de hermandad en el presidium, convencido de que si falta esto, falta todo. Estamos hablando del espíritu de hermandad. El mismo contribuirá fomentando y demostrando hacia todos y cada uno de los socios el más entrañable afecto y dando en toda ocasión ejemplo de profunda humildad, conforme a las palabras de Jesucristo: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 20:27. Y el presidente animará a los socios a que expresen sus opiniones y que se ofrezcan voluntarios a colaborar en otros trabajos, para despertar así en ellos el gran entusiasmo por toda la obra del presidium. 14. Cuidará de que cada legionario cumpla su cometido. A, con buen espíritu. B, con buen método. C, desarrollando las esperanzas de la legión en cada caso concreto. D, interesándose de vez en cuando por los trabajos anteriores. Y E, preparando nuevos campos de acción donde fuere posible, a fin de mantener ardiendo siempre el espíritu de conquista. Bueno, cuidará de que cada legionario cumpla su cometido. Y es aquí donde el presidente debe tener método para eso. Debe buscar la forma. Mire, hermano, hermana, presidente, en su lugar, su presidium tiene librería ambulante. ¿No ha pensado usted de que allí en una librería ambulante puede emplear 2 legionarios por 2 horas en una semana? Que se expongan. Un día una pareja, otro día otra pareja, otro día otra pareja. Bueno, ya casi ahí puede emplear a la mitad de su presidium, si tiene tantos. Sobre todo con esas hermanas que se les dificulta un poco caminar, pero tienen mucho conocimiento en la cabeza. Pueden hablar de los libros que tengan ahí disponibles, unos a la venta, otros para regalar, o algún brochure para que conozcan la legión, para que conozcan la parroquia. Mire, vamos a ver de qué manera promovemos esta circunstancia. Yo, por ejemplo, tengo un par de hermanas que el día jueves el padre expone el Santísimo y él solo lo expone y se retira. Y deja a la gente allí. Algunos meditarán, otros desearán cantar. Entonces, dejo una parejita asignada para que administre la parte en que el sacerdote no está. Y eso es alrededor de casi 2 horas. Entonces, ellas toman el micrófono y empiezan a hacer oración. Tenemos un formato de ahí de Santo Rosario mezclado con oraciones al Santísimo.
Y luego también tenemos una parte que se edita y se publica en redes sociales para aquellas personas que estando en su casa no pueden venir a, a ver el Santísimo, a visitar el Santísimo unos 15 minutos. Como sea, ahí tenemos una obra bien interesante. Pero también esa librería ambulante puede ayudar, sobre todo para aquellos hermanos, como les dije, que se les dificulta caminar. Pónganlos ahí en la esquinita cerca de la parroquia. 2 horas. Hasta pueden dar más tiempo a esas hermanas. Llevan su banquito y ponen la librería ahí con mucha propaganda legionaria. Bueno, son 2 ideas que le estoy dando. Luego, eso es método. Espíritu, tiene que ser unas personas muy animosas, que estén dispuestas a hablar de la legión, de la iglesia, de la parroquia. Luego también tenemos desarrollando las esperanzas de la legión en cada caso concreto. Piense siempre en que va a fundar este año un presidium. Piense siempre que va a fundar un presidium juvenil, que está pensando, que está tratando de desarrollar un presidium de jóvenes. Tenga ilusión, tenga esperanza, tenga sueños para hacer crecer la legión este año. Luego también interesándose de vez en cuando por los trabajos anteriores. Acuérdese de que alguna vez mandó una pareja a hacer una visita para conquista. Vaya a ver qué pudo haber hecho el Espíritu Santo en este tiempo que no ha ido. Mándele una pareja. Acuérdese que alguna vez se mandó a averiguar a alguien que no tenía los sacramentos. Vaya a ver, tal vez hoy los acepta. En fin, hay que interesarse en los trabajos que en algún momento se hicieron a un lado. Luego, preparando nuevos campos de acción donde fuera posible. Bueno, mire, la parroquia de La Par tiene Legión de María. ¿Sí o no? No. Pues entonces, tome un par de legionarios y vaya a ver qué le hagan ahí. Empiece porque todo el presidio se involucre en ese método columbano de ir a aplicar un par de fines de semana a esa parroquia y luego después deje un par de legionarios ahí trabajando. Mándelos semanalmente a la fundación de un presidio. Y luego mantener ardiendo siempre el espíritu de conquista. Esto es que si nosotros pensamos en las cosas santas, esta estará pendiente, estará constantemente dentro de nuestra cabeza. Bueno, los defectos de... Bueno, 15. Hará rendir a los socios todo el esfuerzo y sacrificio de que sean capaces. Exigir una mezquindad a un legionario de gran capacidad es hacerle una gran injusticia, es perjudicar su destino eterno. Nadie opta por lo difícil si no se le anima a ello. Empuje a sus hermanos, empújelos a la santidad, empújelos al sacrificio, muévales el corazón para que demuestren su amor a nuestro Padre Celestial y a la Virgen María. Y al presidente le incumbe estimular en todos los socios el fervor en el servicio, a quien le deben servir todas las criaturas según su capacidad. 16. Los defectos del presidium suelen ser los defectos del presidente. Si el presidente es flojo, hermano, el presidium no va a avanzar. Si el presidente deja pasar las faltas, estas las van a repetir y las van a repetir y las van a repetir. Y el presidium irá de mal en peor. El presidente ocupa la presidencia unas 50 veces al año y no deja de ser hombre. Es inevitable que como humano en algunas ocasiones se sienta irritado, pero tenga sumo cuidado en no mostrar la menor señal de esa irritación, pues nada es más contagioso que el mal humor, empezando por uno, y más si este es persona con autoridad, fácilmente cundirá y causará la ruina total. Aun cuando las situaciones en el presidio nos causen alguna incomodidad, pues sonría, hermano presidente. Y 19, sería 19, como cualquier otro oficial y miembro del presidium, cumplirá las obligaciones impuestas a los demás socios en cuanto al trabajo ordinario del presidium. Parecerá tal vez superflua esta recomendación, la experiencia demuestra lo contrario, dicen. No se olvide el presidente de que también debe ejecutar sus 2 horas de trabajo.
Y 20. Finalmente, nunca dejará nada que desear, en lo que el cardenal Pizarro, autoridad de primera categoría en estas cuestiones, dice con insistencia que es la disposición fundamental para ser un buen líder: una dócil sumisión a la jerarquía eclesiástica, el espíritu de abnegación y la caridad, y buena armonía en sus relaciones con las demás organizaciones y con las personas que les integran. Miren, fíjense que a veces resulta de que la Legión de María no es bien vista en algunos lugares. A veces es lamentable que el espíritu de la competencia se meta en el corazón de algunas personas, a veces legionarios, a veces de otros grupos. Pero la Legión no está para competir con nadie. La Legión no está para demostrar que es mejor que cualquier otro grupo de hermanos dentro de la parroquia. Debemos tratar de coordinar nuestros esfuerzos para que tengamos de ellos el mejor fruto. Pero no estamos para demostrarle a nadie de que el apostolado de la Legión de María es mejor que el servicio que presta cualquier otro grupo. Así que pendientes en esto, porque esto es un punto bien interesante, pero es todo cuanto les voy a decir ahorita, porque ya se ha prolongado este video. Bien, entonces ahí nos deja. Hasta ahí termina el cargo de presidente. Hoy vamos a lo propio, el libro del presidente. Bueno, esta es la cartilla de trabajo, pero bueno, antes de eso vamos a ver este tema. Esta es la agenda, está incorporada dentro del libro del presidente. Esta agenda tiene este detalle. Dice Legio Mariae, agenda de la Junta Semanal del Presidium, pero lo voy a aumentar para que sea un poquito más claro este tema. Y dice que de conformidad al acuerdo general establecido por el Senatus, dice de conformidad al acuerdo general Senatus, es decir, que en la Junta del 20 de abril de 2024, y queda establecido en el acta número 705, sucedió que previo a esto, el Senat, la Legión de María en El Salvador, manejaba dos agendas. Una a la que se le daba el nombre de agenda antigua, contenía 17 puntos y tenía el tema de los socios auxiliares, y una agenda que se le dio el nombre de agenda nueva, que se estableció hace unos 6 años, algo así, quizás un poco más de 6 años atrás. Se estableció una agenda en la que se le daba un espacio al estudio de la fe, pero que algunas zonas del país asumieron la agenda nueva, y en cambio otra zona del país se mantuvo fiel a la agenda anterior. Hubo algunos reclamos al respecto con relación a que se estaban generando muchos cambios en relación que afectaban a la Legión en sí. Pero luego de una revisión del Senatus de los oficiales actuales, se dispuso que fuera la Asamblea General, es decir, toda la Asamblea del Senatus, la que decidiera cómo se iba a obrar. También se propuso en esa junta que en obediencia, en humildad, asumiéramos una sola agenda, decidiéramos escoger cuál de las dos agendas se iba a establecer, y finalmente que todos estuviéramos obligados a darle cumplimiento a ese acuerdo. Es decir, que en la actualidad esta es la agenda para la Legión de María en El Salvador, que observada esta agenda y comparada con la agenda que usan hermanos centroamericanos, los consejos superiores de los
de la Legión en la zona centroamericana, tenemos prácticamente la mismísima agenda. Entonces, por lo tanto, esto nos da la certeza de que lo que se hizo bien. En esa junta del 20 de abril de 2024, se acordó, luego de señalarse los pros y los contras de ambas, o por lo menos hubo un hermano que dijo voy a defender esta agenda y habló al respecto, pero se acordó que esta será la agenda oficial de la Legión de María en El Salvador. Esta es la agenda que teníamos por nombre o la reconocíamos como la agenda antigua. Cuenta con 17 puntos y podemos ver en ese libro de presidente está esa agenda. Oraciones iniciales, lectura espiritual. Esta agenda tiene entre otros detalles que hay que leerla antes de hacer la junta, porque tiene instrucción. Por ejemplo, oraciones iniciales. El director espiritual dirigirá las oraciones iniciales, incluido el Santo Rosario, o en su defecto lo hará el presidente. Tenemos varios presidios que comparten los misterios, reparten los misterios, y eso sucede también en los consejos. Eso, queridos hermanos, es antirreglamentario. Y si estamos hablando de que el presidente debe poner en orden este tema, el presidente debe saber de que, de entrada, si llega el director espiritual al principio de la junta, debe saber de que no le compete a él llevar la dirección del rosario, de las oraciones iniciales. Debe automáticamente cederle esa responsabilidad al sacerdote director espiritual o a quien se haya asignado en la parroquia como director espiritual. Pero el sacerdote debe llevar la oración de punta a punta. Nosotros, los demás miembros, solamente vamos a responderle en las partes que nos corresponda. Que hay que ver allí cómo se llevan las oraciones. Hay una parte que él habla, hay una parte, oraciones que le tocan solo a él, y nosotros vamos a responderle lo que nos toca hacer. Pero el presidente debe tener claro de que su junta no empieza haciendo las oraciones. A él le toca más abajo, más después. Tal vez podrá decir, bueno, iniciemos la junta, se inicia la junta. Bueno, ahí está el director espiritual. Padre, por favor, inicie con las oraciones. Eso debe tenerlo claro el presidente. Pero a veces está el director espiritual y automáticamente el presidente, como si fuera lo suyo, toma las oraciones y las dirige él. Y de paso cometen ese error de darle un misterio a una hermanita, otro misterio a otra hermanita. No, es el director espiritual el que debe decir cada misterio y llevar el rosario completo, y nosotros simplemente le respondemos con lo que nos toque según el misterio decirle. Si es el primero, le vamos a responder Santa María, y si es el segundo, le vamos a llevar nosotros el Padre Nuestro, pero así, y luego después llevamos el Dios te salve María. A eso se va a suceder con el segundo y con el cuarto. El manual hace esa aclaración. Luego la lectura espiritual. Si está el director espiritual, hermano presidente, quédese sentado y déjele ese espacio al director espiritual. Pero si no está, le toca. Lectura del acta. El acta. A veces hay algunas circunstancias en los grupos, en los presidios, en que el acta, hay algo que está allí que no le gusta al presidente. Pero hay algunos aspectos que hay que hablar del acta. El acta no debe decir opiniones del secretario. Y de eso debe estar pendiente el presidente. No debe decir opiniones del secretario, sino hechos y dichos en la junta.
hechos y dichos en la Junta es lo que debe estar contemplado en el acta. Luego, el presidente debe firmarla. Si todos dijeron que están de acuerdo con el acta, y claro, el presidente también tiene el derecho de objetar si está bien o no el acta, pero si no tiene objeción por sí mismo, más que quiere que se metan cosas que tal vez no se dijeron o que se altere el acta en algún punto, pero si todos ¿cómo se llama? La aprobaron, inobjetablemente el presidente debe firmarla. Luego después están las ordenanzas fijas. Bueno, y ahí está la instrucción de que cada primera junta de mes debe de leerlas en voz alta el presidente. Miren, hasta aquí, hasta el punto 4, resulta que tiene algo que hacer el presidente si es que está el director espiritual. Luego pasa lista del vicepresidente. Este debe registrar debidamente en su respectivo libro la asistencia de cada socio. Luego va el tesorero. Mire, el presidente no dice nada, no dice mucho. Luego el reclutamiento de nuevos socios. El presidente solo va a decir el punto, pero otros se van a levantar a decir, mire, yo invité a una persona, yo invité a esta otra. Luego el punto siguiente, informe de los socios, bienvenida de nuevos socios. El vicepresidente va a dar va a hablar ahí. Luego está informe de los socios. Lo darán sentados. Mire, yo sé que es un signo de respeto que nos pongamos de pie cuando vamos a hablar. Se nos ha enseñado en la escuela. Pero en este caso, en el informe de los socios lo darán sentados, dice el manual. Claro, de viva voz. Todos deben oír el informe y podrán servirse de apuntes. Esos apuntes sería bueno de que al final se lo den a la hermana secretaria para que se ayude con la escritura de los detalles. Luego está la catena de legiones. Aquí le toca, dice, a la hora iniciada de la junta, todos los socios de pie y en coro rezarán la antífona, el director espiritual o en su ausencia, el presidente. Esto es un punto del director espiritual, la catena de legiones. A veces está allí el director espiritual y no se le da la catena de legiones el espacio para que él la dirija. Es oración, es cosa espiritual, es dirección espiritual. Luego, alocución, una breve plática del director espiritual de 5 o 6 minutos, o en su ausencia del presidente o quien designe el presidente. Al final todos deberán hacer la señal de la cruz. Esto también, fíjense hermanos, hay presidios de que cada punto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven. Da el informe al tesorero, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no se hace. El manual ya establece dónde vamos a hacer la señal de la cruz. Hay quienes que incluso la catena de legiones le empiezan diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y empieza. ¿Quién es esta que va subiendo? No. La señal de la cruz no se hace al principio, sino en el punto en que la tésera indica en la tésera está una crucita que indica en qué momento vamos a hacer la catena de legiones, y eso es al inicio del Magnificat. Luego, la colecta secreta. Para estos donativos se dispone de una bolsa decente, normalmente la ponemos nosotros color roja, y aunque no se deposite nada, metan todas las manos en ella. A veces resulta que desde arriba, desde lo alto, se deja caer la moneda para que vean cuánto estoy dando. No, eso no se hace. Meta la mano y suelta la moneda ya adentro. A veces porque estoy seguro de que como no traje, se me olvidó o no tengo, le decimos, no, pásela ya que yo hoy no traje. No, todos esa bolsita debe pasar de mano en mano y cada uno debe meter su mano allí simulando o aportando. Pero que nadie sepa si yo di o si yo no di. Solamente Dios sabe mis condiciones económicas en las que me encuentro, y solamente Dios y yo sabemos si pude o no pude dar.
si quise o no quise dar, si di o no di. No debe alimentar la crítica del ojo curioso, el hecho de que si di o no di. Bien, pasamos al siguiente, el 13, informe de los socios auxiliares. En este punto es del vicepresidente. Él deberá informar qué es lo que ha sucedido con los socios auxiliares, si tuvo una junta mensual, si los fue a visitar, si están ejecutando su trabajo, si están cumpliendo o no con su responsabilidad de rezar las oraciones de la Tésera y el Santo Rosario. Luego, 14, asignación de nuevos trabajos. El presidente asignará, aquí sí le toca al presidente llevar control, y luego de las misiones, quiénes son las parejas y qué misión les pone y a dónde van a ir a visitar, a dónde van, qué trabajo van a hacer. Esto es importante del presidente y aquí debe poner todo su empeño el presidente. 15, estudio del manual. Aquí vamos a estudiar el manual. En relación a la primera parte, dice lectura espiritual, esta véase en el capítulo orden de la Junta, que la lectura espiritual no es exclusivamente manual. Es recomendado que conozcamos el manual, pero en este caso la dirección espiritual podrá disponer de cualquier otro libro autorizado por la Iglesia, el catecismo, la Biblia o cualquier un documento eclesiástico que nos deje buen crecimiento espiritual. Así que en el estudio del manual, obligadamente manual. Esto que quede claro para todos los presidentes. Aquí, obligadamente el manual. Luego, 16, asuntos varios. Aquí vamos a ver correspondencias, funciones legionarias, cualquier cosa, responsabilidades parroquiales, todo lo que tenga que ver con el presidium. Luego tenemos las oraciones finales. También es cosa del director espiritual llevar las oraciones, dar la bendición y al final hacer la oración por los legionarios difuntos, y allí termina la junta. Ahora decimos, aquí hay una nota que dice: esta agenda indica el orden invariable de la junta del presidium y no debe omitirse ningún punto. En ausencia de los oficiales, cualquier legionario puede presidir la junta siguiendo estos puntos indicados. Y ahí termina la agenda. Ahora sí, nos vamos a la cartilla de trabajo. Esta es la cartilla de trabajo, que obviamente debería ser un poco más simple, ¿no? Pero aquí estamos promoviendo que la información quede registrada lo mejor que se pueda. ¿Por qué ofrece el Senatus este tipo de cartilla de trabajo? Pues porque aquí va a tener registrado, a veces tenemos problemas con otros oficiales. A veces el mejor dotado en cuestiones académicas es el presidente. Y este tiene entonces la oportunidad a través de este cuaderno de llevar controles de todo lo que sucede en el presidium. Pero no necesariamente tendrá que llenarlo todo. Sí, el manual le manda a que en el punto 9 es suyo y el punto de la asignación de trabajo, el 14, también es suyo. Allí entonces podrá ver cómo en la asignación de trabajo va a poner los hermanos, las misiones y especificar en qué consiste la misión y cuál es la dirección que se le asigna. Bien, vamos a ver. Este libro está hecho específicamente para los presidentes, pero está sugerido, ya decíamos, para los secretarios, las secretarias. Aquí entonces vamos a llevar control de la junta, qué número de junta es. Luego ponemos la fecha, luego ponemos la hora y el lugar de esta junta, porque a veces sucede que es variable el lugar. Como variables son los detalles anteriores, ¿no? Luego tenemos, este es el desarrollo de la agenda. Punto 1, oraciones de la Tésera. Ahí no tiene nada que escribir. Luego, lectura espiritual. Dice el manual de que el presidente
antes de iniciar la junta, debe preparar la agenda. Sobre todo si está consciente de que no tiene director espiritual, o no va a estar el director espiritual en la junta del presidium, pues entonces váyase preparando ya la lectura espiritual y entonces aquí anotará de qué tratará la lectura espiritual. Si no, pues el presidente le dirá, el director espiritual, el sacerdote, le dirá cuál será la lectura espiritual y aquí simplemente la anota. Luego lectura del acta anterior, si fue leída o no fue leída y quién la leyó, porque de repente hay variantes en eso. Ordenanzas fijas, sí o no. Luego pasa lista, ¿quién lo hizo? Hay un espacio aquí donde dice oficiales, porque es importante saber si los 4 oficiales estuvieron ahí. Pero de manera general, aquí debe escribirse cuántos presentes, cuántos faltantes y cuántos justificados. Pero el tema de los oficiales es importante, porque de repente hay que recordar cuántas veces hemos fallado. Luego tenemos el informe de tesorería. Aquí debería decir por la hermana fulana, que es la tesorera, pero a veces no está la tesorera allí. Entonces aquí hay un espacio donde solamente va a poner los datos: anterior, tanto; ingreso, tanto; egresos, tanto. Y acá el total. En la línea de abajo dice detalle de egresos. De repente aquí solamente se pone el total, pero abajo va a describir en qué fue cada detalle, cada gasto. Luego tenemos reclutamiento de nuevos socios. Aquí deberíamos poner entonces: la hermana fulana invitó a don Menganito para ser legionario. ¿Vino o no vino? Pero lo invitó. Luego tenemos bienvenidas a nuevos socios. Aquí se le dio la bienvenida a, en caso que haya llegado alguien. Ahí se pone su nombre y quién fue la persona que lo invitó. Ya sabemos que este punto lo dio él o la vicepresidente. 9. Informe del trabajo. Aquí entonces vamos a anotar quiénes eran los hermanos a quienes se les asignó y qué misión dieron, a qué misión se les envió. ¿A qué misión se les envió? Y aquí si cumplieron o no cumplieron. Eso hará el presidente. La secretaria ya tendrá que tener datos más detallados, como cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo trabajaron, a quién visitaron, si lo encontraron o no lo encontraron, y todos los detalles que el informe contenga. Luego, catena legionis de pie, nada que escribir aquí. Alocucio, dirigido por, ahí vamos a decir, el director espiritual, el presidente o otra persona a la que el presidente designó. Luego, colecta secreta. ¿Cuánto ingresó hoy? Aquí simplemente vamos a poner la cantidad que ingresó en la colecta secreta. Luego tenemos informe de los socios auxiliares. El vicepresidente deberá informar. Lo que tenga que escribir aquí será en este espacio del número 13, que vamos a escribir: el vicepresidente visitó tantos auxiliares, encontró a fulano o encontró tantos y a tantos no los encontró, rezó con ellos la catena de legiones junto con el rosario, si es el caso, ¿no? O si se reunió en su junta mensual con los auxiliares. Esto debe tener conciencia el presidente de que para que haya un control bonito, un buen trabajo hecho, deben ponerle al vicepresidente un hermano o una hermana para que juntos hagan el trabajo que debe ejecutar el vicepresidente, que es tener control sobre todos los socios, porque no solo, bueno, en este caso es de los auxiliares. En este caso deberá decir qué fue lo que ha sucedido, cuál es la novedad con los auxiliares. Luego tenemos aquí la asignación de nuevos trabajos. El presidente ya, si no antes o bien en el transcurso de la reunión,
ya debe ir pensando en quiénes. Las misiones ya las debería tener como preparadas antes de la junta antes de iniciar la junta, ya debería tener más o menos ideas en a dónde va a enviarlos. Y luego aquí deberá decir la misión: visitar enfermos, visitar hogares para evangelización, visita de hogares. Que como el espacio no es suficiente, simplemente ponga una B con la palabra que significa visitar, H y E podría suceder: visitar hogares de enfermos. ¿Ve? O como se entienda usted: visitar, dar catequesis, llevar la oración del jueves en la parroquia, o jóvenes, o lo que sea que tenga. Y aquí la especificar si son visitas a hogares, la dirección, a dónde va y a qué va. Luego tenemos el estudio del manual. En este punto vamos a anotar cuál es el capítulo, cuál es el nombre del capítulo, cuál es el punto, el número, o literal, a veces son letras lo que tiene, y el tema del punto. Y luego tenemos, podrían poner la página y quién dirigió, porque de repente esto pudo haberlo asignado a un hermano para que lo prepare durante la semana y lo traiga ya el día de la junta. Y luego tenemos asuntos varios. Pues después de esto solo nos quedan las oraciones finales, y al final tenemos la hora del cierre de la junta. Se cierra el libro esta cartilla de trabajo con el rótulo con el soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo tuyo es, el recuerdo de la consagración. Entonces, queridos hermanos, ya aquí nos hemos pasado una hora hablando, pero como podrán ver, es sencillo llenar el libro de presidente, llevar el control de la junta, y yo les aseguro de que entre más información se tenga, mucho más fácil, y con este libro, mucho más fácil a hacer los informes anuales. Se vuelve mucho más fácil. El libro contiene 52 páginas con esta imagen. Tiene 52 para que el libro le dure un año. ¿Usted quiere saber cómo conseguirlo? Bueno, mándenos un mensaje, busque nuestro WhatsApp, y nosotros podemos hacerle llegar, probablemente, acordando algún punto de encuentro, el libro. O pídaselo a sus oficiales de consejos. Pídaselo. Tráigame, por ejemplo, usted puede decirle: yo soy presidente de la curia, mi curia tiene 10 presidias, necesito 10 libros de presidente porque vamos a incorporar este librito a los presidias. Esto debería hacerlo a ambas regias, pero vemos que una regia no camina tan a la par. Pero todos los consejos en El Salvador deben, en cumplimiento de ese acuerdo del que ya hablamos, tener este libro, sus presidentes, sus secretarios. Hasta aquí dejo esto. A Jesús por María. Espero que les ayude a comprenderlo y a usarlo. Dios les bendiga.